Pedimos al Señor que nos permite estar aquí, ¿verdad? Con su fuerza y con su poder, hermano, y con la salud de él, ¿verdad? Amén. Y bendecimos los hermanos que también nos están acompañando en las redes sociales, hermanos, sí. Los hermanos que siempre se conectan, hermanos. Aquí en San Antonio y por allá tenemos gente fiel. En España bendecimos a nuestros hermanos que están en España, hermano. Sí, gente fiel que se conecta también, hermanos. Aleluya, ¿verdad? En estas situaciones tan difíciles, en estos días bien difíciles. Ok, hoy tenemos una lección nueva que la vamos a encontrar en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3. Y aunque vamos a comenzar a estudiar desde el verso 10 en adelante, pero vamos a darle lectura a los primeros versos, hermanos, que son tan importantes y que también pueden ser la base, o son la base del estudio que vamos a dar, que está en el versículo 10 al 17, ¿verdad? Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, del 10 al 17, pero nosotros vamos a empezar a leer desde el capítulo 1, y yo creo que esta lección la vamos a dividir en dos partes, hermano, porque la segunda parte de la lección, gloria a Dios, me parece que ahí viene el pastor ya. La segunda parte nos habla del beneficio de la palabra del Señor, y yo creo que eso amerita profundizarle un poquito más de lo que está aquí escrito. Así que la primera la vamos a dividir en dos. Amén. Dice el título de la lección es Siguiendo un buen ejemplo. Y hoy vamos a hablar de la importancia de imitar buenos ejemplos. ¿Qué quiere decir la palabra imitar? Imitar. Copiar. Copiar, ¿qué más? Copiar, sí, imitar. Hacer lo mismo. Hacer lo mismo que nosotros vemos, ¿verdad? ¿Quién en la vida nunca ha imitado a nadie? Todos imitamos la forma de peinarse, imitamos la forma de vestir, imitamos la forma de caminar, imitamos. Y cuando éramos niños, olvídense que nos botábamos imitando a todo el mundo, ¿verdad que sí? Todos nosotros hemos tenido en la vida un ideal, ¿verdad? Un personaje, alguien que ha sido nuestro héroe, para bien o para mal, hermano. Para bien o para mal, en una etapa de nuestra vida nosotros hemos imitado a alguien y le hemos copiado hasta la forma, mire, el tiempo de Elvis Presley, todo el mundo, Con el pelo parado. Con el pelo parado, ¿verdad que sí? Los muchachitos de hoy en día, hermano, ¿cómo imitan a los cantantes? Ay, sí. Todo, la forma de vestir, la forma de hablar, se desviven por ellos. Saben más de los... Y mira, hermano, aún en el pueblo, aún en nuestros jóvenes, debemos orar por nuestros jóvenes, ¿verdad? Aún saben más de los artistas que de la misma palabra, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué los imitamos? A ver, ¿por qué los imitamos? Porque somos humanos. Ok, porque somos humanos, pero ¿por qué más los imitamos? Queremos ser como ellos. Queremos ser como ellos. ¡Eso, pastor! Viene bandido con jeans y todo, hermano. ¡Santo! ¿Por qué los imitamos, hermano? Queremos ser como ellos, como dijo la hermana. Queremos ser como él. ¿Y qué es lo que hay en ellos que nos atrae? Vamos a ver. ¿Qué cosa? Porque para ser como una persona, tiene que haber algo que nos atraiga. Sobresalen. ¿Sobresalen qué más? Porque sobresalen, ¿por qué otra cosa? ¿Por qué otra cosa los imitamos? Porque también no somos seguros de nosotros mismos. Porque no somos seguros de nosotros mismos, ¿verdad? Estamos inseguros, tenemos una personalidad insegura, no estamos, ¿verdad? No diríamos nuestra personalidad, nuestra estima, ¿verdad? Es insegura. ¿Por qué más los imitamos? ¿Por qué otra cosa los imitamos? Porque tienen fama y fortuna. ¿Ah? Y si se le pega a ellos, y a mí también. Queremos tener lo que ellos tienen. Mire, hermano, yo estaba comprando gasolina hoy. Yo era poniéndole gasolina al carro hoy. Y el Powerball está en 345 millones de dólares. Y yo miraba la línea y todo el mundo, 33 dólares, 34 dólares, 33, 41 dólares. Y yo decía, bueno, pero qué importancia un cartoncito. Cuando miro el anuncio, 346, todo el mundo quiere ser millonario. Todo el mundo, ¿verdad que sí? Porque hay algo que nos atrae en ellos. Porque hay algo que nos atrae. Sea la razón que sea, hacemos ídolos, tenemos personas que son nuestros héroes, ¿verdad? Y hay algo que nos atrae, por eso es que nosotros
debemos de hacer lo mismo, de imitarlos a ellos en lo que nosotros podamos hacer. Y déjame decir una cosa, que las imitaciones pueden ser para bien o pueden ser para mal. Porque según imitamos las cosas buenas, es más lo malo que imitamos que lo bueno que podemos prestar. Porque desgraciadamente la naturaleza del ser humano es así, ¿verdad? Imitamos más lo malo que lo bueno porque a nuestra concupiscencia le gusta el pecado. A la concupiscencia le gusta el pecado, hermano. Está inclinada hacia el mal. Está inclinada hacia el mal. Y lamentablemente, pues, son más. No me le pegues, hermano. No, ella se porta muy bien. No, bebé, no llores, no llores. Ella se porta muy bien. ¿Vio? Entonces, nuestra inclinación casi siempre es al mal. Las imitaciones casi siempre es al mal. Pero hay buenos ejemplos, hermano. En Cristo hay buenos ejemplos a seguir. Hoy vamos a hablar de eso. La imitación es un buen ejemplo. Vean lo que hace. De un buen ejemplo. Desarrolla el carácter cristiano y perpetúa los valores cristianos. ¿Qué dice la palabra perpetúa? ¿De dónde viene la palabra perpetúa? Perpetuar, alargar, ¿verdad? Señala un periodo de tiempo. Ok. La imitación de los buenos ejemplos desarrolla nuestro carácter como creyentes y perpetúa los valores cristianos. Quiere decir que lo que yo imite en el Señor, lo voy a hacer para que otros también, y otros de seguro lo va a imitar también, hermano. Porque aunque nosotros no creamos, hay gente que nos está mirando. Los padres piensan a veces que sus hijos no los miran y son el espejo de ellos. Así es. Aunque no estén todo el día, pero los miran en sus actos, en sus palabras, en sus actitudes, en su personalidad. No ha oído esta refrán: tú eres igualito que tu padre. O eres igualita que tu madre. Te ríes igual que ella. Hablas igual que ella. Te mueves igual que él. ¿Verdad que sí? Mientes igual que él. Mientes igual que él. Sí, cuando son malos ejemplos, mientes igual que él. Es cierto. Mientes igual que él. Y hacerlo igualito que tu papá. Igualito. ¿Por qué? Porque una porque lo traen los genes y otra porque por la imitación. ¿Verdad que sí? Una por la imitación. Pues hoy vamos a hablar de la imitación de un buen ejemplo. Dice una de las lecciones que vamos a estudiar hoy. Todo creyente debe comprender la importancia que tiene el dar un buen ejemplo como cristiano. Es importante que dar un buen ejemplo como cristiano. Y el imitar a los buenos ejemplos, tanto de la Biblia, de la historia de la iglesia, como también de los buenos creyentes en la congregación. Entonces debemos aprender la importancia, número 1, que tiene el dar un buen ejemplo como cristiano, como creyente. Número 2, el imitar, comprender la importancia de imitar los buenos ejemplos, tantos de estos hombres que están aquí en la Escritura, hermano, porque lo lindo que tiene la Escritura es que no nos esconde a nosotros las debilidades de los seres humanos. No nos esconde las debilidades de los seres humanos. Nos enseña que los humanos, cuando no tienen a Cristo en el corazón, son débiles y son manejados por las fuerzas del mal. Es así. Aún teniendo a Cristo en el corazón, es una batalla espiritual continua que nosotros tenemos con nuestra naturaleza pecaminosa. Porque aunque hemos sido libres del pecado, el pecado no se enseñorea de nosotros, a menos que nosotros no se lo permitamos. Pero no deja de ser una lucha. No deja de ser una lucha, hermano. Porque estamos rodeados continuamente del mal. Y estamos bombardeados por los malos ejemplos donde quiera que nosotros vamos. ¿Ya? Entonces, tenemos que comprender, número 1, la importancia de dar un buen ejemplo. Número 2, la importancia de imitar los buenos ejemplos, tanto de la Biblia como de la historia de la iglesia, como también el ejemplo de hermanos buenos creyentes y fieles y consagrados dentro de la congregación. Porque dentro de la congregación, hermano, aunque vamos a hablar ahorita de los buenos creyentes y de los malos hombres que se juntan, que van a existir siempre dentro de la congregación, ¿no? Que tienen apariencia de piedad, pero no la viven, hermano. Y los vamos a encontrar también. Y si no es que están, vienen, porque pues para hacer daño y perjudicar a la iglesia. Como también a los buenos creyentes de la congregación, conscientes o inconscientemente,
Todos somos influenciados por el ambiente en el que vivimos. Y aunque estemos conscientes o no inconscientes, nosotros imitamos. Lo que pasa es que hay unas personas que se le nota más que a otras, ¿verdad que sí? O aunque nosotros tengamos nuestra propia personalidad, pero se nos pega algo de los buenos mentores, ¿verdad que sí? Se nos pega algo, hermano. Se nos pega algo, ok. La imitación siempre se da en medio de dos parámetros. Número uno, quien da el ejemplo y el que lo observa y lo imita. O sea, siempre va a haber alguien que dé el ejemplo y siempre va a haber alguien que lo imite. De ahí la importancia de saber con quién nos asociamos. Esas dos enseñanzas, lo importante que es. ¿Qué dice el refrán? Dime con quién andas. Dime con quién andas. Y no hay nada más cierto que eso. Dice la Biblia un verso muy parecido, que aunque no es como el refrán, pero parecido. Las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Otra versión de que dime quién anda, dime con quién anda. Y te diré que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces estamos hablando de Pablo, que le escribió esta carta a su hijo Timoteo. Pablo fue mentor de Timoteo. ¿Quién sabe lo que es un mentor? Un maestro, una persona que está ahí para ayudarlo, para enseñarlo, para corregirlo en el camino del Señor. No solamente en el camino del Señor, hay muchos mentores que no necesariamente tienen que ser en el cristianismo, pero ahora, como estamos hablando de la palabra del Señor, Pablo fue el mentor de Timoteo, pero Timoteo también observaba mucho a Pablo. Lo observaba. Timoteo fue criado, por así decirlo, en el Evangelio. Su madre y su abuela lo instruyeron en el camino del Señor. Su padre era griego. No dice mucho de su padre. No dice de su padre, solamente que era hijo de griego. Pero la madre y la abuela sí eran creyentes en Cristo. Entonces yo me imagino, la lección tal vez nos dice que Timoteo nació en el Evangelio. Nació en el Evangelio, en el seno de una iglesia, de una familia cristiana. Y su abuela y su madre lo instruyeron en el Evangelio. Me imagino, hermano, que ellas dos lo instruyeron y Timoteo escuchaba las historias de Pablo hasta que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente. Y hay personas que impactan nuestra vida, hermano, y dejan una huella profunda en ella. Hay personas que con su personalidad, que con su carácter, que con su fe, que con su vivencia impactan la vida de uno. A tal manera que uno dice, wow, como me gustaría ser como él. Me gustaría, lo voy a poner como un ejemplo a seguir. Y esa huella y ese impacto que dejan en nuestros corazones como creyentes nos ayudan a buscar de Cristo Jesús. Nos ayudan. Por eso es que es tan importante que nosotros cuidemos nuestro testimonio. Porque hay gente que nos está mirando. Que aunque no nos diga, está observándonos, nos está viendo, nos está siguiendo, está viendo nuestros pasos. Y dice, wow, como me gustaría ser como ella. O como me gustaría ser como él. O una persona digna de confianza. Timoteo escuchaba todas las historias del apóstol Pablo y de seguro que desde pequeño en su corazón salió el deseo, ¿verdad? Creció el deseo de conocerlo y llegó el momento de conocerlo personalmente. Le impactó su vida, le impactó su conducta, le impactó su fe, le impactó sus sufrimientos, porque Pablo era un apóstol muy sufrido por el Evangelio. A tal manera que estuvo a punto de morir unas cuantas veces. Lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Y Dios hizo un milagro, hermano, de resucitación. Él lo levantó, a pesar de la verdad, de la lapidación que le quisieron hacer, lo levantó de ahí. Todas esas cosas, pasaba hambre. Pasaba hambre, desnudez, persecución, prisiones por el Evangelio. O sea que era un hombre sufrido. De tal manera que dijo, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Evangelio, porque sufría, hermano. Una lapidación, o sea, apedrada limpia, hermano, tenía que tener marcas por causa del Evangelio. Y aún así, hubieron muchos de sus discípulos y seguidores, o sea, no seguidores de Pablo, no, colaboradores de Pablo, que fueron fieles, y yo estoy segura que el testimonio de Pablo impactó la vida de muchos discípulos. Hubo una ocasión
que él se reunió con los hermanos, los llevó a la orilla de la playa, oró por ellos, y digo, porque yo estoy seguro que ustedes más nunca van a volver mi rostro, ni yo voy a volver el de ustedes. Ya él sabía que él iba camino, hermano, al sacrificio, porque lo iban a sacrificar, lo iban a llevar preso. Él sabía que iba a morir por causa del evangelio, pero aún así yo tengo mi vida en poca estima. Uy, hermano, qué palabra más maravillosa. La hora que nos ayude el Señor. En este momento, hermano, cuántos creyentes ahora mismo en Afganistán están escondiéndose por su vida, están pasando peligro por su vida, porque estuve leyendo, hermano, una página cristiana que publican, están buscando los celulares de todas aquellas personas que están en las congregaciones o que son señalados como cristianos, y si tienen la Biblia ahí los van a martirizar. Entonces están en una disyuntiva nuestros hermanos. Seguir a Cristo a veces cuesta la vida. No como aquí. No, aquí tenemos otro tipo de persecución. Fíjense que allá es la persecución capaz de entregar su vida, y aquí es la comodidad que afecta a la iglesia, que le está haciendo. No es la misma persecución, pero si vamos a ver, tiene los mismos efectos. Y aquellos, hermanos, bajo el fuego de la prueba, son capaces de dar la vida por el evangelio de Cristo. Y aquí la comodidad, nosotros no somos capaces ni de caminar media cuadra para venir a la casa del Señor. ¿Qué le parece? Bueno, leemos, porque si no, no va el tiempo. Dice, 2 de Timoteo capítulo 3. Debes también saber esto, Pablo le dice a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué quiere decir la palabra peligroso? Difíciles, dolorosos. Mira lo que dice mi Biblia. Ásperos, días salvajes, difíciles, fieros, dañinos, duros de tratar. O sea que los días finales son días fieros. ¿Sabe qué fiero? Viene de ferocidad, de la fiera. O sea que van a ser días terribles. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, que es otra palabra para vanidoso, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán que la eficacia de ella. A estos evita. Ay, hermana Blanca, pero siempre han habido hombres malos, siempre han habido hombres amadores de sí mismos, siempre han habido hombres traidores, pero no con la misma forma que nosotros lo estamos viendo hoy. Porque antes había algo que se llamaba respeto, hoy no lo hay. Antes era una vergüenza que pudieran cachar a uno haciendo una maldad. ¿Verdad que sí? Avergonzaban a uno. No es que no, hoy no, hermano. Hoy no. Al contrario, se sienten orgullosos los kids. Orgullosos de hacer maldad. Y además son retos para ellos. El reto para la gente. Hacer la maldad. Héroes. Hacer maldad y llevar a cabo pecado es un reto para ellos. Eso es algo que los ven como, qué maravilla. O sea, que en aquellos tiempos había pecado y había maldad. Pero dice, en los postreros días, en estos días que estamos viviendo, la maldad, dijo Jesús, que se multiplicaría. Y por causa de la maldad, ¿cuál iba a ser el resultado? El amor de muchos se enfriaría. ¿Por causa de qué? De la maldad. O sea que el Señor dijo que en los postreros días se iba a acrecentar la maldad de tal manera de que aquel que amara sería afectado en su amor. Y nosotros lo estamos viendo, hermano. Porque aunque nosotros en estos días, aunque somos creyentes y queremos tender la mano, ¿qué nos sucede? Tenemos miedo, tenemos temor. ¿Temor de qué? Porque la maldad existe en nosotros hacer un favor y tender la mano y que nos vaya a suceder algo. ¿Cuánta gente ha recibido personas en su casa? Yo conocí un caso de mi mismo pueblo, hermano. Ahí él vivía por un estado del norte, recibió a un indigente en su casa, le estuvo dando abrigo, techo, comida, porque para dar un buen ejemplo, y terminó muerto por él. Lo mató para robarle. ¿Vio? Entonces, el amor de muchos se enfría a causa de la maldad. Dice, porque de estos
de estos hombres que están aquí, que tienen apariencia de piedad y niegan la eficacia de ella, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por distintas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira las actitudes de los hombres en los postreros. Y les da un consejo a estos, ¿qué dice? A estos evita. ¿Qué dice la palabra eso, evita? No es Eva chiquita, evita. Sí, para que no nos confundamos. No es Eva, evita. No, mira, hermana Eva, vea. No te juntes. No te juntes, evítalo, tenlos aparte. A estos evita. ¿Por qué? Porque tiene que Pablo le dijo a Timoteo, tú eres un siervo, tú eres un ministro del evangelio, tú tienes que ser un buen ejemplo de la congregación. A esta clase de personas evita. ¿Por qué será? Por las malas costumbres. Porque las malas costumbres se pegan. Porque las malas costumbres se pegan. Y nosotros tenemos que comprender la importancia que tiene el dar un buen ejemplo. No es ejemplo de perfección, hermano, porque yo siempre digo y lo seguiré diciendo, nosotros no somos perfectos, somos perdonados, pero en lo que a nosotros dependa, hermano, dar un buen ejemplo para que la gente mire a Cristo en nosotros, para que el evangelio no sea blasfemado por causa de estas actitudes, porque desdichadamente, hermano, esto lo que trae es que blasfemia, blasfemia al evangelio, en el sentido de que la gente dice, ¿y eso? Que son cristianos. Y es el mal ejemplo, pero para yo ser como ese cristiano, mejor estoy aquí donde me pierda. Mejor yo me prefiero ir al infierno, no estar con esa gente. Soy más santo yo que él. Para que usted vea el mal ejemplo, hermano. Tenemos una nube de testigos que nos está mirando. La imitación siempre se da en medio de dos parámetros. Aquel que da el ejemplo y el que lo observa y lo imita. Y de nosotros está que la gente no tropiece en el evangelio o se pierda para siempre, hermano. Con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo. Es importante saber con quién nos asociamos. Pablo, en otras palabras, le está diciendo a Timoteo, con esta gente no te asocies. Con esta gente no te... ¿Y por qué cerca a nosotros siempre nos gusta estar ahí, hermana? Ay, Dios mío. ¿Quién? Siempre nos gusta. Dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. De todas nos ha librado Dios. El ejemplo de Pablo a Timoteo. Le dio un buen ejemplo y Timoteo lo observó y lo siguió. ¿En qué cosa? Mire, el ejemplo de Pablo a Timoteo. Primero en su conducta irreprochable. Pablo tenía una conducta que no había nada que reprochar. Aún teniendo derecho de actuar como apóstol llamado por Jesucristo, se detuvo, ¿verdad? En ocasiones digo, para no darle ejemplo a nadie, ni para que nadie hable de mí, ni tenga que murmurar en nada. Timoteo miraba ese, y entonces comparando el ejemplo de la conducta irreprochable de Pablo contra, en la vida de Timoteo contra los hombres malos, los hombres que acabamos de mencionar. Siempre vamos a tener esta gente en las congregaciones, siempre va a haber gente que obedezca al evangelio y siempre va a haber gente que viva el evangelio como quiere. Más a ratito vamos a hablar de esos hombres. Y vamos a hacer la diferencia entre unos y otros. La semana pasada o antipasada estábamos hablando de que el Señor dijo que la cizaña y el trigo tenían que crecer juntos. Y lo lindo es que no lo podemos arrancar. Hay que dejarlo ahí. Hay que dejarlo ahí. Hay que aguantarlo, hay que aguantarlo. Sí, reprenderlos cuando es necesario. Me explico, hermano, porque tampoco que la cizaña va a crecer con el trigo, lo vamos a dejar ahí que envenene a medio mundo. Poner las cosas en su lugar. Pero si oramos para que el Señor que haga la diferencia
entre una cosa y la otra. ¿Cuál fue el ejemplo que siguió Timoteo en Pablo? Primero, su conducta irreprochable. No tenía nada que reprochar. Donde quiera que fue, dejó un buen testimonio. ¿Cómo nosotros podemos seguir los buenos ejemplos? ¿Cómo? ¿De qué manera nosotros podemos seguir buenos ejemplos? Timoteo siguió el ejemplo de Pablo. Lo miró, lo observó. Número 1, estando cerca de nuestro ejemplo a seguir. Estando cerca de nuestro ejemplo a seguir. Los buenos ejemplos no se pueden imitar si estamos lejos de ellos. No. Y teniendo la información limitada. Timoteo había estado cerca del apóstol Pablo. Pablo fue un mentor para Timoteo. Si yo tengo un buen ejemplo, tengo que estar cerca de él. Cuando yo me convierto a Cristo, yo siempre voy a necesitar un mentor. Por eso es que Dios pone a los creyentes bajo la tutoría de un pastor. No los deja como llaneros solitarios que cada quien crezca silvestre por donde quiera plantarse y hacer meta. No, la iglesia tiene un orden. Una persona que se convierte a Cristo, Dios le da una congregación, un pueblo donde él pueda crecer, madurar, vivir en coinonía, como estábamos hablando el domingo, y estar sujeto a un pastor que va a ser su mentor, quien le va a enseñar la palabra y cómo vivir y crecer y madurar en la vida cristiana. Nosotros no podemos estar apartados uno de los otros, hermano. Todo creyente necesita un rebaño y necesita un pastor. Porque también para tener un ejemplo de cerca, porque en las congregaciones hay gente, como digo ahorita, que tiene un ejemplo digno de imitar. ¿Usted está levantando, hermano? Digno de imitar. Hay gente que Dios la señala, mire, hermano. A veces pensamos que el pastor se antoja de fulano y se antoja de sutano y de perencejo y como que no existe más nadie en la congregación. No es eso, es que Dios pone en el espíritu la gente que Dios va a llamar para un propósito específico. Número 1. Número 2, hay gente que viene y se allega al pastor. Pues entonces si la gente se allega al pastor, ¿el pastor qué es lo que hace? Los ayuda y se convierte en su mentor. Hay gente que mira el ejemplo y dice, yo quiero seguir adelante. Uno porque Dios pone en el corazón específicamente enseñarlo, porque Dios tiene más adelante un propósito específico con ellos. Y hay otros que se pegan porque yo quiero ser ejemplo, yo miro algo bueno y yo quiero crecer. ¿Me explico, hermano? No es que el pastor a veces tenga favoritismo, no es porque en la congregación no se debe tener favoritismo con nadie. Sencillamente es que Dios dirige a uno, trata con ella. Yo la voy a separar para que uno dedica un poco más de tiempo para él, para ella, para el otro, porque Dios tiene un propósito específico. No todo el mundo en la congregación está dispuesto a trabajar 24/7 por la obra del Señor, hermano. Se supone que sea, pero no. Se supone que todos estemos dispuestos a trabajar, pero no es cierto. No todos estamos dispuestos a trabajar, pero Dios señala en la congregación, Dios escoge, entonces uno dedica su tiempo a ¿qué? A ser mentor, claro, que se llama sucesión apostólica, a poner, a invertir todo lo que yo sé en ella, para que cuando llegue el tiempo y yo no esté, Dios la levante a ella, y ella tiene una responsabilidad cuando pasa eso, hacer lo mismo con otros que Dios ponga en su corazón, porque Dios no nos va a preparar a nosotros para que nosotros nos quedemos con eso, porque Dios sabe que en un momento determinado yo voy a ser ejemplo para otros. ¿Usted vio a Heidi esta noche? Ella miró el ejemplo de su mamá y en su momento Dios despertó su espíritu. Fue voluntario ella, fue a punta de pistola. Voluntario, ¿vio? Voluntario, hermano. Ahora ella se prepara porque en un futuro, ¿qué va a pasar con ella? Ella va a enseñar a otro. ¿Ve la importancia de la sucesión? Eso se llama sucesión apostólica, hermano. No siempre quizá sea de ministro a ministro, pero todo lo que nosotros sabemos, y eso también se da en el ámbito natural, hermano, en el ámbito no espiritual, en el ámbito secular, perdón en la palabra. Si yo soy florista, ¿cuál es la función de un maestro? Enseñar a otros, ¿para qué? Para que aprenda y para qué más. Para que enseñen también. Y para que enseñe a otros. Esa es la función de un maestro. No es para yo aprender solamente, es para yo enseñar a otros. No, con el ejemplo voy a aprender. Ahora, si yo vivo a 15 kilómetros de mi mentor, aprenderé algo bueno de él. Si lo veo una vez al año, aprenderé algo bueno de él. No voy a aprender, no voy a aprender. Tengo que estar cerca para poder aprender de su ejemplo.
Entonces, número 2, ¿de qué otra forma voy a aprender? Siguiendo su sana doctrina. En la iglesia hay sana doctrina y hay mala doctrina también. ¿Cómo nosotros aprendemos la diferencia entre una y la otra? Cuando escudriñamos la palabra, oramos. Cuando oramos y escudriñamos la palabra y le pedimos al Señor revelación de su palabra. Toda exposición de la palabra del Evangelio debe apuntar a la exaltación del Señor Jesucristo y su obra de redención. Si hay una doctrina que no exalte a Jesús ni a su obra de redención, ¿será buena doctrina? No es buena doctrina. Entonces, toda doctrina, sana doctrina, tiene como principio que exaltar el señorío de Jesucristo y su obra redentora. Si yo voy por buen camino, ahora voy a exaltar al Señor, lo voy a reconocer en su obra de redención, pero voy a escudriñar la palabra también, a ver si eso que me están enseñando es lo que dice aquí, ¿verdad? La palabra de Dios nos guía a su verdad. Entonces, para un buen ejemplo a seguir, primero, voy a seguirlo de cerca, para ver qué es lo que me va a enseñar y qué es lo bueno que tiene para ofrecerme y lo que voy a aprender de él. De hecho, no vamos a buscar perfección en nuestro mentor o yo, porque no hay ningún hombre perfecto. Pero lo que es bueno, lo que es digno de imitar, lo que es bueno, buen ejemplo a seguir, eso sí lo voy a aprender y lo voy a poner en práctica. Segundo, voy a seguir la sana doctrina que ese líder o ese mentor me está enseñando, siempre buscando lo que dice la Escritura. Pablo se lo dijo a Timoteo, le dijo: tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Número 3, ¿qué otra cosa? Imitando su buena conducta. Cuando hay una buena conducta, una buena doctrina, hay una buena conducta, la cual no opera en el vacío, sino que tiene como referencia el consejo de la palabra del Señor. Si tengo una sana doctrina, ¿cómo va a ser mi conducta? Si yo aprendo lo que dice la Escritura y me aparto del mal, ¿cómo va a ser mi forma de hablar? Mi forma de conducirme va a ser buena, va a ser agradable al Señor, va a ser una conducta espiritual. Todo lo voy a discernir por el Espíritu, lo voy a hacer porque tengo una buena doctrina. Ahora fíjese, hermano, cuando aquellos hombres o hay personas que no tienen una buena doctrina, que no tienen una doctrina fundamentada en la Escritura, ¿usted ha visto cómo es su comportamiento? Uno se queda a veces sorprendido. Tú eres cristiano y dices que es cristiano. Yo he estado meditando en eso que usted está diciendo, pastora, a medida de algo que, de predicas o cosas que están hablando a veces en internet, ¿verdad? Instan a la congregación a que también miren mal a la otra persona, al otro cristiano. Y yo me imagino que activan algo que en realidad todavía no ha sanado en las personas que dirigen, que es contrario a lo que el Señor dice, que nosotros tenemos que mirar a nuestros prójimos con amor. Exacto. Y hacer lo posible por nosotros brillar para alcanzarlo para Cristo. De nosotros no depende su salvación, de nosotros depende hablar el Evangelio. La salvación depende de su relación que él tenga con Dios, si escucha la palabra o no. Pero una cosa, ¿crees tú que eso sea una buena y una doctrina sana? Pues eso es lo que yo, no. Ahí también se nota, porque entonces no hay paz, o sea, no hay algo que no que converge disipa. con lo que dice aquí la palabra del Señor. Y esas son las cositas que nosotros, ¿por qué es tan importante que nosotros leamos la Biblia y la estudiemos? No solamente la leamos, la estudiemos, para que cuando nosotros oigamos aquello que no está correcto, nosotros podamos ir a la Escritura y decir, ¿qué es lo que dice aquí? Ejemplo, no te lleves bien con tu hermano, detéstalo, échalo a un lado, dale la espalda. ¿Y qué es lo que dice? Déjame ver qué es lo que dice la Escritura. Porque te hace un moño. ¿Ah? Porque te hace un moño. Sí. ¿Qué es lo que hace la Escritura? No, déjame ver qué dice aquí. O sea, nosotros, todo evangelio, hermano, que me aparte a mí de la verdad, que me lleve a odiar o a detestar de alguna forma a mi prójimo, yo tengo que reevaluarlo y decir, aunque sea el líder que me lo esté enseñando, ¿qué es lo que dice la Escritura? Por sobre encima de la palabra del líder está ¿qué? La Escritura. Y aunque hay miles de maneras, hermano, en que los hombres la interpretan,
el Espíritu Santo nos guía a la verdad y a la justicia. Porque la palabra de Dios es solo una. Podemos interpretarla a los hombres como nosotros queramos, pero la interpretación del Espíritu, si le pedimos, si tenemos una buena relación con el Señor, si nosotros le buscamos en intimidad, que yo creo que es el próximo paso, por ahí lo vemos, si lo buscamos en intimidad, si tenemos una buena comunión con el Señor, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, hermano. Por eso yo le digo que todo lo que nosotros, la Biblia misma dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Lo que no edifique, lo que no esté de acuerdo a la palabra del Señor, yo se lo voy a desechar. Porque eso no es sano. Eso no es sano. Fomentar el odio y la división en la congregación no es sano, ni es bueno, ni tampoco está. ¿Qué decía? Mirad cuán bueno el domingo y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y armonía no quiere decir que todos estemos de acuerdo en lo mismo. No quiere decir porque yo puedo estar en desacuerdo con usted, pero cuando se trata de trabajar en la obra del Señor y lo bueno y lo beneficioso para su obra, yo me pongo de acuerdo con usted. Eso es armonía, que no estemos en pleitos, en guerra ni en lucha. Imitando la buena conducta que produce la buena doctrina. Si no hay una buena doctrina, yo voy a mirar cosas raras y voy a tener que tener cuidado con eso. O sea, mi conducta siempre tiene que apuntar a ¿qué? Al señorío de Jesucristo y a su obra de redención en mi vida. Un hombre o una mujer espiritual que tenga un buen testimonio delante de los hombres, porque hay cada creyente que todavía no ha crecido ni ha madurado en Cristo y dan unos testimonios, hermanos, que da mucho que desear. Y lo triste es que otro viene y dice, fulano va a la congregación de ustedes. Sí, y uno quisiera, ábrete tierra y déjame caer por ahí para abajo, ¿verdad que sí? Porque, es que me parece, y yo digo, Dios mío, Señor, ayúdanos, papá. Hay que madurar, hermano, hay que madurar. Otra forma de ser buen ejemplo, estando dispuestos a sufrir por el Evangelio. Pablo estaba dispuesto a sufrir por el Evangelio y Timoteo lo miraba y decía, yo también. Es más, Pablo le dice, los que quieren servir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En la iglesia siempre van a existir dos clases de personas. Yo puse Salmo 1, ve un momentito aquí, vamos a ir a Salmo 1. Con esto vamos a terminar porque se nos ha ido el tiempo. Salmo 1, ¿qué dice? Vamos a ver. La diferencia entre el hombre bueno, el creyente fiel, que tiene un buen ejemplo y un buen testimonio, en comparación con los hombres malos, hermanos, engañadores, falsos, que tienen un evangelio de apariencia, pero niegan la efectividad de la... estamos, ¿verdad? Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué dice bienaventurado? ¿Quién es el bienaventurado? ¿Qué dice la palabra bienaventurado? Feliz, dichoso, alegre, contento, saludable, próspero. Todas esas palabras que dicen bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? El varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecador. Que todos nosotros pecamos, pero una cosa es que nosotros por naturaleza hayamos nacido pecadores y otra cosa es que nosotros practiquemos el pecado. Son dos cosas distintas. El que no practicó el pecado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Bienaventurado el que, el que la ley de Jehová pone su delicia. Número 2, en su ley medita de día y de noche. Mi bienaventuranza depende de qué? De que la ley de Jehová sea mi delicia. ¿Qué es mi delicia? Mi gozo. Lo bueno, como decíamos, ¿verdad? Lo bueno, lo provechoso. Que la ley de Jehová sea mi delicia y que medite en ella de día y de noche. ¿Se acuerdan, Josué?
¿Qué le dijo? Meditarás en esta palabra y no se apartará. ¿Para qué? Para que tu camino sea prosperado. Que en su ley medita día y noche. ¿Será cuál es el resultado de que la palabra de Dios sea mi delicia y que medite de ella en todo tiempo? Ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Voy a ser como un árbol junto a las corrientes, voy a dar fruto a tiempo. Mi hoja no va a caer, siempre voy a estar verde, siempre voy a estar frondoso, siempre voy a dar sombra, sinónimo de que de un buen testimonio digno de imitar, y que todo lo que yo hago va a prosperar. Ahora la diferencia es el que medita y el que ama la ley del Señor y pone su corazón en ella. Ahora miren lo que dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué cosa es el tamo? La cáscara. La cascarita que envuelve el tamo. El arroz. Ajá. Como el polvo. El polvo, la pelusa que se habla, la cascarita que se hace de la semilla, o la pelusa esa que a veces usted ha visto, las florecitas que los niños hacen y vuelan un montón. Tamo, ¿verdad? El malo es como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que tarde o temprano los malos van a recibir su recompensa. Los piadosos, dice, los que quieren, con esto terminamos, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos, mas los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañadores. ¿Quiénes son los piadosos? Los que quieren vivir piadosamente, están resueltos y determinados, pues tienen en su mente fija la meta de la piedad. Esos son los piadosos, los que quieren vivir voluntariamente sujetos a la palabra del Señor, los que sienten en su corazón la necesidad, el deseo, hermano, porque no todos en la casa del Señor tienen deseo de estar sujetos a la palabra del Señor y vivir por ella. Pero hay gente que ama la palabra del Señor, que medita en ella, que pone en práctica lo que Dios le dice, que guardan en sus corazones el deseo. Esos son los piadosos. Tienen una mente fija en eso. Su conducta no fluctúa en las circunstancias ni es ocasional, sino que es asunto de todos los días, practicando su fe en fidelidad sin importar las circunstancias que nos rodean a diario. Mi fe no va a depender de las circunstancias, mi forma de vida. Hoy que estoy alegre me voy a portar bien, mañana que estoy en prueba voy a portarme. Y hay gente que es así, hay gente que se acerca a Dios solamente cuando hay pruebas, hermano. Cuando Dios los bendice, los prospera y los levanta, como que se olvidan y se apartan. No, el piadoso vive para Dios en las buenas y en las no tan malas, en los días alegres y en los días tristes. Está como un matrimonio, en enfermedad y en salud, en pobreza o en riqueza. Estamos siempre al pie del cañón porque amamos al Señor, amamos la piedad. Practicando su fe en fidelidad sin importar las circunstancias que encara a diario. La piedad que Dios reconoce es aquella que se produce estando en una íntima relación con Él. El enemigo, como dije, de la iglesia, aquellos son los talibanes que se han levantado en estos días. ¿Verdad que sí? La gente religiosa que no tiene una relación personal con Cristo, porque Dios es amor. Y aquí es la comodidad, que es el enemigo número uno de la iglesia aquí en América. Mire, hermano, no podemos estar muy cómodos. Yo a veces me pongo a pensar, si aquí se levantara una persecución como se ha levantado allá, el Señor nos guarde, hermano. Qué difícil, ¿hasta dónde duraría nuestra fidelidad? Porque hay piadosos que estarían dispuestos a morir, pero hay otros semipiadosos, hermano, que renuncian de una sola vez. Eso es así, porque sin persecución que fácil se nos hace a nosotros, hermano, renunciar a Cristo y poner cualquier excusa por delante con tal de no cumplir con nuestra responsabilidad. O sea, ¿de a cuál de los dos van? Los malos hombres piensan que pueden ser cristianos aunque no practiquen el bien ni vivan una vida cristiana. Hay gente que piensa que va para el cielo viviendo como ellos quieren.
porque solamente porque un día vinieron a aceptar y ya está. No, hermano, para llegar al cielo hay que vivir conforme a los estatutos que Dios demanda en su palabra. Dios estableció la forma que tienen que vivir aquellos que son herederos del reino de los cielos. Fuera de eso, no hay otra manera. Nunca se quieren comprometer con el Señor. Quien no hace el bien, hace el mal. Y eso es cierto. No estamos a mitad y mitad, hermanos. Si yo no hago el bien, hago el mal. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Y lo vamos a aplicar al maligno y al Señor. Yo no le puedo servir al diablo y a Dios a la misma vez, hermano. O amo a uno y aborrezco al otro. Y si no estoy practicando el bien y haciendo lo que Dios me dice, ¿qué es lo que estoy haciendo? El mal. Y vea, y no sé, ¿cómo dice ahí? ¿Qué escribí ahí? Si el mal no se corrige, crecerá en intensidad. El pecado no se progresa para bien, ni se queda detenido en un punto medio, y tiene la peculiaridad de volver al punto de partida. El pecado siempre va a volver a quien lo practica. El mal siempre, hermano, va a volver a donde empezó, a su punto de origen. Y es una cosa que no disminuye, a menos que no nos arrepintamos de él, le pidamos perdón al Señor y rompamos nuestra atadura por la maldad y el pecado. El pecado progresa, hermano. Yo siempre digo, los monstruitos crecen. El pecado es un monstruito, es un monstruote. Es un monstruote que nos aleja de Dios y nos lleva a nosotros a la faena del infierno. A vivir una vida alejada de la presencia del Señor. Tenemos que decidirnos en estos tiempos, ¿le sirvo a Dios o no le sirvo? Pero no es tiempo de jugar, hermano, a la congregación, porque a Dios nadie lo puede engañar. ¿Qué dice la Escritura? No, pero con esto termino. Que escribí ahí unos versos y se me olvidó. Sí, hermano. No os engañéis. Gálatas 6, versos 7 y 8. No os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que tengamos, ¿verdad?, en mente, hermano, cuidado con lo que nosotros estamos haciendo. La semana que viene seguimos, hermano, con el mismo capítulo, el capítulo 3 de 2 Timoteo, desde el verso 14 hasta el 17. Amén. Gloria.